Y amén, muy bien. Hoy día vamos a dar por finalizado esta serie llamada Gente Peligrosa. Durante las últimas semanas hemos ido descubriendo, identificando y también aprendiendo cómo lidiar con personas complicadas. Hablamos del controlador. ¿Alguien se acuerda del controlador? El que manipula y controla. Hablamos también de la persona que es crítica, que todo te juzga, que todo te critica, que todo desvalora. Pudimos hablar también de aquella persona que está siempre en constante necesidad, que te asfixia, que pide, que pide, que pide, y que por más que es alguien que tú estimas y quieres, ya no sabes qué hacer con esta persona, te está restando la vida. Y hoy vamos a cerrar quizás con una de las más peligrosas, y es la persona hipócrita. ¿Alguien conoce a alguien hipócrita? ¿A una persona hipócrita? A todos los que conocen a alguien que es una persona hipócrita, levanten la mano. ¿Ok? ¿Alguien se ha sentado al lado de una persona hipócrita? No levantes la mano. Esa es la parte que no debes levantar la mano, pero podemos decir sí. Yo conozco, se me viene a la mente algunas personas que dicen una cosa, pero son de lo peor. Son hipócritas. Y la palabra hipócrita sabemos que viene de una palabra griega muy antigua, hipócrates, que se utilizaba, y esto lo hemos aprendido aún hasta en el colegio, en el teatro. Que eran los actores que se ponían una máscara en ese tiempo y la cambiaban por otra, que interpretaban un papel que no era ellos simplemente, es como un actor en la actualidad. ¿De acuerdo? Aunque no lo creas, alrededor nuestro, en nuestros hogares, en nuestro centro de labores, en nuestro centro de estudios, o aún en la misma iglesia vas a encontrar personas que proyectan algo, pero realmente no lo son. ¿Y cómo se les conoce? Como hipócritas. Y probablemente una de estas personas te ha lastimado. Ok, pero preguntémonos y aterricemos la idea sobre la base de Jesucristo. ¿Qué decía Jesucristo sobre las personas hipócritas? Es ahí donde abrimos las Sagradas Escrituras y vamos todos al Evangelio de Mateo. Por fuera parecen personas, todos juntos decimos, rectas. Y todos juntos decimos también, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. Por fuera parecen unos santos. Por fuera parecen personas agradables. A los de afuera le contestan el teléfono. Aló, buenas tardes. ¿Qué tal? Sí, ¿cómo no? Y cuando cuelgan, se transforman y se convierten en un ogro, en una bruja para la familia. Pero mamá, al de afuera le hablaba bonito, ¿por qué me tienes que estar gritando a mí? Jesucristo ya había identificado este problema siglos atrás. Y la humanidad sufre de hipocresía. Todos tenemos personas hipócritas o hemos conocido a gente hipócrita. El creyente que ora, que va a la reunión de oración, pero no para interceder por su hermano, sino para aprender los últimos chismes que hay. Me enteré que tal persona en la iglesia le está, uy, no, está bueno, ¿no? ¿Y qué sucede? Hipocresía. Todos conocemos a ese joven estudiante que sirve en la iglesia, que sirve a su comunidad, pero en la universidad está plagiando. ¿Podemos considerar eso hipocresía? O a ese otro cristiano creyente, ¿no? Que es muy conocido en las congregaciones, pero en su trabajo de entre semana es abusador y maltratador de su personal. Lo podemos llamar hipócrita. O aquel cristiano que obviamente no hay en nuestra iglesia definitivamente, que acá bendice a todo el mundo y dice la paz del Señor sea contigo, pero cuando sale a manejar, pero yo sé que en esta iglesia, Edu, tú no eres de este tipo, ¿verdad? No, para nada, tú eres de la U, ¿verdad? ¿Cierto? No, eso no sucede en este lugar, pero la verdad es que ocurre más de lo que imaginamos. La pregunta es, ¿cómo responder ante la hipocresía? ¿Cómo responder ante ese familiar hipócrita que te saca de tus casillas? Que no es lo que proyecta ante los demás porque tú le conoces en verdad. Quizás lo mejor que podemos hacer es tratar de entender
por qué estas personas actúan de esta manera. Te voy a dar rápidamente 3 razones. Anota, la primera es la siguiente. Quizá ellos realmente no conocen a Dios. Yo cuando veo a una persona que actúa de esta manera, que dice una cosa y hace otra, lo primero que yo pienso, la primera razón es que quizá para yo no estresarme ni erizarme tanto, tengo que entender que hay una probabilidad de que este ser humano no conoce a Dios. Quizá puede venir a una iglesia porque la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 7, nuestro Señor Jesucristo nos dice que va a haber un momento en que va a haber un montón de personas que van a clamar a Dios, Señor, Señor, en tu nombre hicimos tantas cosas, y Dios le va a decir, yo no te conozco. Porque aún dentro de las iglesias va a haber personas que no conocen a Dios, por más que congregan en una iglesia. No te equivoques. El hecho de que una persona vaya a una iglesia no quiere decir de que tenga una relación con Dios. En 1 Juan capítulo 2, abrimos la Biblia ahí, en el verso número 4, está la siguiente declaración que nos llama la atención. El que dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, tal persona es mentirosa y la verdad no está en él. Es que en verdad no tiene una relación con Dios por medio de Cristo. Entonces, quiero que piense por un momento. Esta persona que yo considero que de verdad es un dolor de cabeza en mi empresa quizás, en mi centro de estudios, en mi barrio, en mi iglesia quizá, ¿realmente conoce a Dios? Muy importante entenderlo. ¿Realmente conoce a Dios? La segunda razón, y anótala por favor. Quizás sí, ellos sí tienen una relación con Dios, pero desconocen, anote esto, qué es lo mejor. Quizá ellos aún, por más que sí tienen una relación con Dios, pero no han madurado, no han crecido, no han aprendido. Quizás son nuevos en la fe. Por eso es muy importante involucrarte en un proceso de crecimiento. Porque hay muchas personas alrededor del mundo entero que llegan a conocer a Dios, pero nunca están involucrados en un proceso de crecimiento. ¿Tú estás involucrado en un proceso de desarrollo, de crecimiento? A veces nosotros nos convertimos en personas hipócritas porque desconocemos cuál es el mejor camino. 1 Corintios capítulo 3, verso 1 nos dice, yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como, y todos juntos decimos, inmaduros, apenas niños en Cristo. La primera razón es que probablemente estas personas X no conocen a Dios. Bueno, quizás no esa es la situación. Quizás esta persona, la segunda razón, sí conoce a Dios, pero no conoce qué es lo mejor. No ha madurado, no ha crecido. Y cuando esto ocurre en nuestras vidas, vivimos en hipocresía. No porque queremos, sino vivimos por ignorancia. Nuevamente, cuán importante es determinarse el crecer, sumergirnos en la palabra de Dios, involucrarnos dentro de la comunidad para que haya un crecimiento, porque ninguno de nosotros desea vivir con esa etiqueta, hipocresía. Hasta ahí se puede manejar. Cuando lo vemos de esa perspectiva, las revoluciones y el malestar como que bajan un poco y podemos manejarlo de mejor manera. ¿Cómo enojarme con aquella persona que no conoce a Dios? Es evidente por qué actúa de esta manera. ¿O cómo enojarme con aquel nuevo creyente, hijo de Dios, porque recién ha nacido y obviamente no sabe que hay cosas que no se deben de hacer? Pero la tercera razón es quizás la que más nos va a afectar. Y si la puedes anotar es esta. Quizá ellos sí saben que es lo mejor, pero igual desobedecen a Dios. Esto es lo peor lo que nos puede pasar. Saber qué es lo correcto, pero de todas maneras no hacerlo. En el libro de Santiago se nos dice que al que sabe hacer lo que es correcto, pero no lo hace, se le considera pecado. ¿Cuántos saben qué es lo correcto? Lo sabemos. Y al no hacerlo nos coloca una posición complicada. 1 Pedro capítulo 2, abre tu Biblia ahí por favor, verso 16, nos dice, ustedes son libres, pero a la vez somos siervos de Cristo. Así que, por favor, no uses tu libertad como excusa para hacer el mal. Por favor, tú sabes que es lo correcto. Tú entiendes y comprendes la gracia de Dios.
Tú sabes de que Dios te ama y que cuando el pecado abunda, la gracia de Dios sobreabunda. Tú lo sabes, dice la palabra. Por favor, no abuses de esto. Es lo peor que tú puedes hacer. Saber que estar en conversaciones que no nos corresponden a nosotros no es propio de un hijo de Dios. Pero a veces abusamos y hasta justificamos. Quiero que sepas una cosa. Nunca podemos justificar el pecado. El hecho de que un hermano, un familiar, un amigo haya pecado contra ti y te haya lastimado, el dolor se entiende. La cólera, la frustración, la tristeza, la amargura es comprensible. Pero de ahí a justificar otro pecado de mi vida por lo que me hicieron, no se puede hacer. Porque si no, caemos nosotros en esta categoría. Por eso, ya que hemos entendido estas tres razones, estas tres clases de personas que se unen en hipocresía, algunos que no conocen a Dios, y se entiende. ¿Cómo pedirle integridad a alguien que no conoce a Dios? Eso es complejo. No voy a rasgar mis vestiduras por eso. Hay otro que quizás llegó a conocer a Dios, pero nunca creció y maduró. Bueno, tendrá que crecer y madurar y entender que hay un mejor camino por el cual está viviendo. Pero hay el tercero, que sí sabes, que sí conoces, pero igualmente no consideras. Ese es el peligroso. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo nosotros podemos responder ante una persona así? Déjame darte una herramienta que se debe utilizar para todo. La oración. La oración ha sido muy desvalorada. Antes de conversar con alguien, una relación que está fracturada, quizás hubo una pelea dentro del matrimonio durante la semana, antes de buscar aclarar y conversar y aterrizar el problema, ¿qué tenemos que hacer? La oración siempre nos trae claridad y dirección. Porque entras en un estado de meditación donde el Espíritu Santo de Dios derrama sobre nosotros discernimiento. Por eso el peor error que cometemos es no orar. Necesitamos orar. Entonces, para lidiar con personas que son complicadas, no orar es el peor error que puedes cometer. 3 oraciones que quiero compartirte, que es parte de nuestro día a día, que yo quisiera que tú puedas aprender. La primera oración que desearía que consideres siempre es la siguiente: Dios, ayúdame a hablar con un corazón de restauración. La intención detrás de la conversación, escúchame esto, es importante. El por qué voy a hablar contigo me importa más que el tener la razón. ¿Cuántos se han peleado alguna vez con un miembro de su familia? ¿Alguien se ha peleado? Ok, solo yo, hay 2, 3 personas más, viven en familias perfectas. De verdad, qué envidia. Entonces, ¿cuál es nuestra humanidad? Nuestra humanidad, ¿qué quiere hacer al momento de querer hablar con la otra parte? Es ganar. Demostrarle dónde está su error. Demostrarle dónde se ha equivocado para, ¿sabes? Aunque son reales, ese tipo de conversaciones nunca funcionan o nunca producen un buen resultado. La intención detrás de una conversación que llamamos crucial es la restauración. Mi objetivo al hablar contigo, que el Señor me ayude, y Dios, ayúdame para que esta conversación produzca restauración. Restaurar es colocar a la persona en el nivel donde estaba antes, elevarlo otra vez. Restaurar la relación. Esa es mi intención. Si al fin y al cabo, si dijo verde, si dijo azul, si era blanco, si era negro, no importa. Lo que importa y el objetivo de la conversación es restauración. ¿De dónde sacamos esta idea un poco extravagante? El libro de Gálatas, la epístola de Pablo a la iglesia en Galacia, en el capítulo 6, en el verso 1, nos dice lo siguiente: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, está viviendo en hipocresía, porque es creyente y no puede estar dominado por un pecado, tú que eres espiritual, deberías, y todos juntos decimos, deberías ayudarlo. ¿A qué? A volver al camino recto, con maltrato y con insultos.
¿Con qué? Con ternura. La intención detrás de la corrección es importantísimo. La intención detrás de la corrección es importante. Cuando la intención no es buena, no va a haber un buen resultado. Cuando la intención es, quiero buscar tu beneficio, la otra parte siempre baja la guardia. Mira, tú y yo no somos jueces. No somos jueces. Lo que somos nosotros, somos guías. Y los guías ayudamos a llegar a la persona extraviada a un lugar seguro. Tu meta no es mostrarle al otro que tú estás en lo cierto, sino ayudarle a llegar a Dios. Ese es el objetivo. La intención detrás de nuestras conversaciones es importante. La segunda oración que hacemos. La primera es: Dios, ayúdame a hablar con un corazón de restauración. Ayúdame a restaurar mi matrimonio, hablar con mi esposo para restaurar. Ayúdame a restaurar la relación con mis padres, con mi madre, con mi padre. Ayúdame a restaurar la relación con mi empleador o con mi empleado. Vamos a sentarnos a conversar. La intención detrás es importante. La segunda es: Dios, ayúdame a abordar el tema con cuidado, con humildad. A veces nos vamos de boca. ¿Cuántos sufren de esto? ¿Cuántos son bocones acá? 2, 3 personas, 4, 5. ¡Ay, qué miedo! Esas dos son de la alianza, ¿verdad? Mira, a veces nosotros nos hemos ido de boca. Es más fácil señalar las faltas en otras personas. Pero la palabra del Señor nos dice, por favor, camina con humildad. Porque tú no sabes cuándo esto te va a suceder a ti. Es fácil señalar a otros. La palabra continúa en el mismo verso, Gálatas 6:1, en la segunda parte. Dice, deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer en la misma tentación. Porque cuando comienzas a señalar a alguien, ¿sabes lo que sucede cuando tú señalas a alguien? Alimentas el ego que hay en nosotros. Es difícil no hacerlo. Cada vez que fijamos la atención en el pecado en la vida de alguien, que aunque no es un acto pecaminoso en sí, señalarlo aún, pero es riesgoso porque alimentas un ego en ti. El apóstol Pablo también nos dijo lo siguiente, 1 Corintios 10:12. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. El orgullo es lo que le antecede al fracaso. Cada momento de fracaso, si lo analizamos ya con calma en nuestra vida, podemos identificar previamente temporadas de orgullo. Temporadas donde no hemos querido escuchar. Temporadas donde decíamos, yo sé qué es lo que estoy haciendo. Temporadas donde comenzamos a señalar a todos o a mirar a todos por encima del hombro. Y luego de esto venía la destrucción. Por eso es muy importante aprender a hablar mejor. En vez de decir, yo nunca haría algo así, porque a veces cuando ocurre la desgracia en la vida de alguien más, yo jamás haría eso. Mis hijos nunca se portarían de esa manera. Lo mejor que podemos decir, Dios nos libre de atravesar por una crisis como esa. Dios me ayude a ser sabio y guiar a mi familia para no atravesar por un dolor como este. Es una petición, pero diferente, enfocándose en la humildad. Ten cuidado con señalar a alguien y luego terminando en la misma posición. Y eso es definitivamente lo peor. Mientras más señalamiento e ira hay en ti, esto solamente resalta algo oculto en tu vida. ¿Sabías eso? Cuando tú te has agarrado de alguien así de punto y te irrita y te molesta por alguna razón, déjame decirte, eso dice más de ti que de la otra persona. Ponte a pensar, ¿quién es aquella persona que te irrita, te molesta? ¿Quién lo menciona, la menciona y ya te descompones? ¿Hay alguien así en tu vida? Probablemente lo hay, porque están recontra serios. Ya ahí ustedes solitos se acaban de vender, todititos. Lo hay.
Y cuando alguien lo menciona, la menciona, te cambia el semblante. Aunque no lo creas, deberíamos quizás en humildad decir, quizás estoy renegando más por algo oculto en mi propia vida que en su propia vida. Eso dice bastante de nosotros. Y la tercera y última oración que quisiera que tú pudieras anotar es la siguiente. Dios, ayúdame a darme cuenta cuando el hipócrita soy yo. Porque es fácil decirle, Dios, ayúdame a hablar con mi hermano sobre su hipocresía, ya, para que esté bien, ya, es una cosa. Pero otra cosa es decirle, Dios, ¿estoy siendo hipócrita? ¿Por qué Jesús a los hipócritas los llamaba ciegos? ¿Por qué Jesús al hipócrita le decía ciego? Porque la hipocresía es algo muy difícil de ver en uno mismo. Es fácil ver la hipocresía en la vida de otras personas. Es fácil señalar a los hijos de los demás. Esos muchachos son unos malcriados. Y nos olvidamos que nuestros angelitos son 3 veces peores. La hipocresía nos ciega. Y para no vivir en ese círculo destructivo, tenemos que decirle, Dios, ayúdame a ver en los momentos en los cuales yo estoy siendo hipócrita. Si aprendí algo, es que en el área donde más condeno a alguien, es a menudo el reflejo donde yo soy más vulnerable. Donde más condenación pongo en la vida de alguien, es coincidentemente donde yo soy más vulnerable. Por eso, Dios, ayúdame. ¿Dónde estoy siendo hipócrita? Nuevamente, es muy fácil señalar, pero creo que la humildad nos lleva a un nivel de madurez y de crecimiento donde decimos, Dios, ayúdame a no ser hipócrita. Ayúdame a enfocarme más en mis propios defectos y en mi propia hipocresía y trabajar en esto. El rey David cometió un grave pecado, como muchos de nosotros, y le costó caro. Pero él desconocía que había un efecto en esto. Vino el profeta, su buen amigo, Natán, y comenzó a contarle una historia. Un hombre abusador, malo y manipulador que le había robado a un pobre campesino. Cuando David escuchó la historia, él se enojó mucho. En 2 Samuel capítulo 12, verso 5. Tan grande fue el enojo del rey David contra aquel hombre que respondió a Natán, tan cierto como vive el Señor, que quien hizo esto merece la muerte. Él estaba indignado, David. David estaba furioso. ¿Cómo es posible que exista esta clase de persona en medio de nosotros? ¿No? ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Verso 6. Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Verso 7. Entonces Natán le dijo al rey, y todos juntos decimos, tú eres ese hombre. Tan ciego no podía ser. Ataish es la palabra en hebreo para tú eres esa persona. Y sabes, cuando nos vemos en el espejo todos los días, tenemos que reconocer, yo soy esa persona. No tengo nada que juzgar, ni criticar, ni tirar una piedra. Yo soy esa persona. Por eso, sobre todas las oraciones, tenemos que orar y decirle, Dios, ayúdame a ver mi propia hipocresía. Ahora, ¿qué sabemos de nosotros? ¿Con qué nos compara la palabra de Dios? Una de las metáforas que el Señor utiliza para compararnos a nosotros mismos es a ovejas. El Señor es nuestro pastor y nosotros ¿qué somos? ¿Y las ovejas por qué son conocidas? Porque son los animales más inteligentes. ¿Sabías que si tú buscas esto en internet, una de las características de las ovejas son que los animales son los animales, uno de los animales más tontos que hay? ¿Han visto estos videos donde sacan una oveja de un agujero? Sale al agujero, salta y se vuelve a meter otra vez al agujero. Hay un montón porque la oveja opera de esta manera, no es muy inteligente. Adivina quiénes no son inteligentes acá. Las ovejas del Señor. ¿Cuántas veces nos hemos descarriado? ¿Cuántas veces nos hemos distanciado del Señor y seguíamos creyendo que estábamos con Él? Lo que una oveja descarriada necesita es alguien que lo vuelva a traer al redil. Y lo que tú necesitas es que alguien en amor y con ternura te traiga otra vez al redil. Y lo que esa persona que te saca de quicio necesita es que el Señor te use a ti
para que con un corazón de restauración lo puedas volver a traer. Porque a veces pensamos, no, ese es un lobo disfrazado de oveja. No, es una oveja tonta. Es una oveja que se ha extraviado. Y si tú estás en la capacidad de llegar a su corazón, tráela de nuevo al redil. Porque eso es lo mejor que podemos hacer. Santiago 5:19, y su último pasaje, terminamos acá. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, mira, si alguien hace volver a alguien que se ha extraviado, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. No tienes idea del efecto que produce el restaurar a alguien, el impacto que puede causar. Estaba leyendo cuando Jesús llama a Natanael y a Felipe, igualmente cuando llama a Andrés y luego Andrés lleva a Pedro a Jesús. ¿A quién encontró primero Jesús? ¿Encontró a Pedro? Jesús encontró primero al hermano de Pedro, a Andrés. ¿Y sabes quién llevó a Jesús? Andrés, a su hermano Pedro. ¿Tú crees que Andrés, siendo un jovencito, llevando a su hermano a conocer a Jesús, se imaginaba el potencial que iba a desarrollar su propio hermano? Igualmente, a veces nos olvidamos el potencial que puede desencadenarse cuando guiamos a alguien que está perdido de regreso. Alguien que está viviendo sin hipocresía, pero porque se ha extraviado y con ternura lo hacemos volver. El potencial que se desprende de eso es increíble. Y el Señor te permite a ti y a mí ser parte de esto. Y espero que durante las últimas semanas hayas podido aprender a lidiar. La intención no es ir y confrontar y irse de pelincos, es aprender a amar sin hacerse daño a uno y sin hacer daño al prójimo. Amado Dios, gracias queremos darte.